Ok, chicas, buenos días. Bien, pues vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Por ahí les había dejado una tarea. Vamos a ir comentándola, vamos a ir revisándola. Antes que nada, ¿qué les pareció los audios? ¿Me pueden decir en general cuál es el contexto? Y ya de ahí vamos retomando los puntos, episodio por episodio. Digamos ahorita un análisis general de todo y ya después vamos mencionando cada punto. ¿Ok? ¿Alguien que me quiera dar su opinión al respecto? Buen día, profesor. Hola, buenos días, Mm, Erika. Al principio, cuando vi que eran 6 capítulos, Ujú. yo dije, ay, no, es que no, los podcasts están bien largos. Y dije, 6 es mucho. Pero cuando los empecé a escuchar, está interesante la forma en la que los narran. Sí, Y aparte está interesante saber cómo esos datos, ¿no? Que digo, ya es bien sabido que Coca y Pepsi pues son grandes rivales, ¿no? De toda la vida. así. Pero con los datos interesantes que dieron, este, pues se hace más fácil, ¿no? El escucharlos y se pasa rápido el tiempo. Entonces, en general, a mí me gustaron y pues es eso, es que pues, episodio por episodio, así como por año o como por época, van Así es. contando qué es lo que iba variando cada empresa o lo que iban cambiando siempre, ¿no? Con esa competencia, esa visión de competencia, de ser mejor. De Coca, de mantenerse siempre arriba y de Pepsi, de siempre alcanzarla. Ok, muchísimas gracias, Erika. Sí, creo que también es algo que a mí me llamó mucho la atención, la forma en cómo está, pues, ahora sí que valga la redundancia, contado el tipo de historia. Creo que se puede traducir como si fuera una tipo radionovela. Digamos, no es tanto de que dos personas estén hablando sobre el tema, y a la larga ese tipo de contextos sí es bueno, pero ya cuando son varios episodios o que el episodio dure mucho, pues se vuelve un poquito más tedioso, ¿no? Y más aquí en este contexto, quizás si lo vemos, pues que es una narrativa y de mucha ambientación. Creo que eso le ayuda mucho a que el podcast sea pues bastante pues entretenido en ese aspecto. Digo, no, no es tan difícil prestarle atención y sobre todo porque te va adentrando en la historia y creo que algo que actualmente también ya pues dejamos de hacer mucho porque ya todo lo tenemos ahí a la mano, con las pantallas en general, llámese celulares, llámese computadoras, TV, todo eso, que es la parte de la imaginación, ¿no? Como ya todos nos lo dan de alguna manera desarrollado, ya nada más para guardar la imagen, creo que esa parte de la narrativa y que uno vaya imaginándose los contextos, en general, cada una de esas áreas que van contando se vuelve más entretenido, ¿no? Y bien, como tal, pues bueno, la realidad de estas dos marcas pues es muy interesante. Sobre todo, bueno, el contexto es más enfocado hacia Coca. Sí se manejan algunos datos de ambas, pero en general todo va más enfocado hacia la compañía Coca. Y cómo es que fue evolucionando en todos los sentidos, ¿no? Desde la parte, pues, de crear un producto de la nada y de ahí, pues, ir generando diferentes puntos de venta, primero en la Unión Americana y después con ese acontecimiento de que se había extendido por la Unión Americana, el hecho de que existieran algunos acontecimientos como la Segunda Guerra Mundial hizo que este producto pues se catapultara, ¿no? Hacia un reconocimiento internacional. Bien, gracias, Erika. Jacquelina, perdón, ¿tienes algo que mencionarnos al respecto del podcast? ¿Qué te pareció? En general ahorita vamos a abordar esa parte y ya después vamos directo al contenido de lo que se habló. Este, pues
realmente yo no sabía la historia, sí sabía que había rivalidad entre ellos, pero no, ni idea, ¿eh? Pero sí me pareció muy interesante porque pues la logística desde entonces pues ha existido y las ventas que es lo que marca, ¿no? Entre los dos, la rivalidad. Y, Así es. y pues es muy interesante. Aparte pues no es aburrida porque como dice, va narrando de diferente manera, entonces uno lo va como que imaginando. Y pues se hace como fácil para entenderlo. Ujú. Y como dice, la expresión va más hacia Coca-Cola porque digamos que fue la que inició con este producto. Entonces, sí, se me hizo muy interesante. Ok, muchas gracias, Jacqueline. Bueno, vamos a pasar como tal con el contenido de lo que es el podcast. Si se dan cuenta, bueno, fueron varios capítulos. Me gustaría que entre cada uno de nosotros vayamos pues definiendo los puntos más importantes de cada capítulo para que vayamos aterrizando, bueno, los temas que se mencionaron en cada capítulo y los vayamos aterrizando con lo que hemos visto como tal en la clase, ¿no? Creo que esta parte pues, nos va a servir mucho para ejemplificar todo este desarrollo de Coca-Cola a lo largo del tiempo. No sé quién gusta iniciar. A ver, en el capítulo 1, Sí, a mí lo que me llamó la atención es que manejaba ya palabras como agencias de publicidad y como publicistas. sí, Cuando formaron lo que era el nombre de Coca-Cola, de hecho fue pues un publicista, ¿no? El que les da la, la opción, ¿no? De si tiene Coca y lo de la cola, pues Coca-Cola, ¿no? De ahí surge el, el nombre. Eso fue lo primero que me llamó la atención del primer episodio. Y también ahí hablaba lo que nos había platicado usted, como lo de la guerra, de cómo para ellos les afectó, ¿no? En ese momento les afectó la guerra, este, porque bajaron mucho sus ventas y la distribución del producto. Y como pues no, todavía no había lo que era la coca embotellada, pues lo ofrecían directamente, o sea, en el vaso, en las fuentes de soda cercanas. sí. Sí, efectivamente, creo que esta parte de iniciar con ciertas conceptualizaciones de lo que es el desarrollo de una marca, pues se empieza a ver directamente con esta empresa, ¿no? El hecho de que en ese entonces quizás la forma en cómo se hacía publicidad pues era totalmente diferente, utilizaban medios que ahorita pues ya son más, existen, pero ya son más rudimentarios o el alcance pues ante la actualidad o el modo de consumo de información en general pues se vuelve un poco más obsoleto, ¿no? Tales como la radio, como en este caso los anuncios en primeras planas y sobre todo que se fueron adentrando en lo que es el producto, primero en las cafeterías, ¿no? Creo que lo menciona desde ese punto de llevar este producto a las cafeterías y que se empiecen a vender como un producto diferente de los ya existentes y que de alguna manera, pues bueno, todo esto forma todo esto que les menciono forma parte de lo que se hace actualmente, pero en otros medios, ¿no? Quizás desde este punto, no sé si se los he mencionado, pero hay un concepto que se llama el producto mínimo viable. El producto mínimo viable, no sé si ya se lo mencioné como tal, No, ¿no? Bien, el producto mínimo viable se refiere a que uno como en general como empresa o creador de algún producto o un servicio, lo que uno hace es mostrar el producto o el servicio de manera mm, como un tasting, en el cual, pues bueno, lo que se hace es sacar solamente una porción de lo que es la producción
producto o ese servicio. Esto con el fin de ir testeando el mercado. O sea, se saca como tal el producto al mercado, se testea para ver cómo es aceptado en el mercado o en el nicho. Y una vez que se tiene esto, pues bueno, seguir los análisis para ver si realmente el producto ya en forma un poquito masiva desde la parte de la producción se ha aceptado y sobre todo para evitar lo que son los riesgos pues que conlleva el lanzar un producto, ¿no? Que no es nada más lanzar el producto como tal sin haberlo testeado antes, ¿no? Y ya con esto, pues se tiene una seguridad de que el producto se va a estar vendiendo y empezar a hacer los análisis para poder hacer lo que vienen siendo las gráficas de crecimiento, analizar los diferentes puntos que podemos tomar en cuenta para que se vaya dando un crecimiento exponencial, ¿no? Entonces, desde esta parte, pues bueno, creo que el que el refresco se empiece a comercializar en lo que vienen siendo estas cafeterías y utilizando medios de publicidad, quizás para la época bastante buenos, porque pues era una información masiva, ¿no? Era darse a conocer de forma masiva, ¿no? Entonces creo que esa parte también es importante de mencionarla, sobre todo ahora en el contexto que pues bueno, sigue siendo como similar, pero utilizando otros canales, ¿no? Bien, muchas gracias, Estérica. Jacqueline, o alguien más que quiera participar. Alexis. Ok, bueno, aún así si puedes irnos contestando por este medio, también te lo agradecería. Estamos haciendo una recapitulación de lo que fue los podcasts que les mandé. Ahorita los estamos comentando como tal, capítulo a capítulo, para poder relacionar cada capítulo con lo que ya se ha mencionado en las clases. ¿Ok? Entonces, si puedes ir escribiéndolo en el chat, yo aquí le voy dando lectura y te voy dando, bueno, y te voy tomando en cuenta como participación. ¿Ok? Bien, Sí, profesor, aquí también habla sobre los puntos de venta en donde ellos tienen sus, bueno, estrategias como punto de venta, ¿no? Para sus ajá, productos. Ujú. Y también habla de, o narra de que el consumidor es el que hace que su producción crezca, porque pues ellos son los que lo consumen y si el consumirlo pues les gusta, pues la empresa empezó a ver que pues tiene, su producto tiene mucho éxito y pues ya empieza como que elaborar más a fondo su Coca-Cola, porque fue la que empezó. Y entonces, am, pues aquí el punto es que no tiene competencia, bueno, no tenía competencia hasta después, entonces entre que no tenía competencia, pues tuvo muchas ventas y ahí es donde marca la diferencia porque empiezan a como que imitarlo y de ahí salen muchísimas empresas, entonces em, pues aquí las ventas, digamos que los productos con lo que lo fabricaban es lo donde empieza igual en otras partes a, a vender su, ay, ¿cómo le puedo decir? Um, jarabe. sí,
Ok, sí, desde este punto, pues bueno, creo que esa parte de la creación de un producto innovador se vuelve relevante porque era algo, no que no existieran los refrescos, pero en cuestión del sabor, ¿no? Creo que pues bueno, al final se vuelve un elemento disruptivo desde la parte de que es algo novedoso, algo que no se había probado antes y que empieza a tener una aceptación bastante interesante, ¿no? Desde un inicio, ¿no? Ante esto, pues bueno, como cualquier mercado emergente de un producto, quizás de inicio se tiene ese crecimiento exponencial porque pues es aceptado, es como cuando se compra, veámoslo esto como un pastel, ¿no? El pastel es el 100% de los clientes y cuando tú lanzas ese producto, obviamente, pues las ganancias son totalmente para ti, ¿no? Desde el punto de vista que no tienes ningún competidor, ¿no? Conforme se va dando este crecimiento exponencial, pues van dando nuevas vertientes. En este caso, empiezan a ser otra compañía como Pepsi, la cual empieza a hacerle como pues sí, competencia con respecto al producto, ¿no? Inclusive hay una parte del podcast donde no recuerdo si era Pepsi o Coca que hace como que este elemento publicitario donde les ponían las dos bebidas y, y iban así como a la calle y les decían, a ver, prueba este producto, prueba el otro. La cuestión es que estaban los de los dos y al final pues ellos tenían que identificar cuál era el sabor de Coca, ¿no? Ese fue parte de lo que hizo crecer a Pepsi, el famoso Pepsi Challenge, Así es. porque cuando les daban a conocer que en realidad no estaban tomando Coca, que era Pepsi, pues mucha gente se dio cuenta, ¿no? Que en realidad, o sea, no era la marca, ¿no? Sino el sabor. Y ese, el Pepsi Challenge por mucho tiempo hizo, ahí sí ya le hizo gran competencia a Coca. Pero, profe, no nomás se fue desde entonces, es hasta hoy que hace la diferencia, porque hasta hoy, bueno, yo he probado Coca y Pepsi y saben muy diferentes, entonces, desde entonces ha marcado la diferencia entre las dos, en el sabor, obvio, ¿no? Porque pues igual la gente se va, eh, muchos prefieren Pepsi, muchos prefieren Coca, pero al final la Coca siempre va más arriba que la Pepsi. Yo creo que aquí uno de los puntos por los cuales se da esta gran diferenciación, digo, a pesar de que son competitivamente iguales, pero sí existe una diferenciación en cuestión de lo que son, pues, en la cantidad de clientes. En el caso de Coca tiene un marketing muy estratégico que va directo a lo que es, pues como su eslogan lo dice, ¿no? Compartir la felicidad a través de momentos en familia, también la parte de lo que es la creación de sus anuncios es muy diferente a la de Pepsi. Digamos que Pepsi te hace aterrizarlo más hacia el aspecto deportivo, de espectáculos, y Coca se va más hacia la parte mágica, ¿no? Creo que desde este punto atrae más o hay un mayor sector atraído por este tipo de publicidad, ¿no? Y desde ahí pues es que tiene un repunte todavía más alto de ventas Coca con respecto a Pepsi, pero aún así la estrategia que ha tenido también Pepsi ha sido muy buena, ¿no? Bien, hay un punto también muy... Pero, profe, Ajá. Sí, con dime. respecto a lo que está diciendo de la publicidad, oyendo los podcasts, y yo ya lo había creído, lo había visto en otra clase, en otra materia, que Pepsi ha tenido, o sea, desde sus inicios, los anuncios publicitarios más, como más innovadores, más, pues sí, innovadores, porque había cosas, desde el primer anuncio que hizo, que creó Pepsi, que fue el de la canción, Ujú. o sea, fue el primero antes de la Coca, y decían, no, es que como una canción, ¿no? O sea, va a hacer que primero que muestres un producto y luego cómo vas a convencer a la gente, ¿no? Por medio de una canción.
y en realidad pues le dio también, o sea, parte del reconocimiento y del conocimiento de Pepsi a la gente fue por medio de sus anuncios, ¿no? Y ahí en los episodios, a través de los episodios, o sea, siempre mencionan en cuanto a la publicidad, o sea, que Pepsi estaba como que adelante de Coca, o sea, como que adelante de Coca. Hasta que hicieron Coca empezó a sacar los anuncios de Bolo, que se hicieron súper famosísimos, que daba esta parte de, pues sí, o sea, uno veía, yo me acuerdo, no recuerdo ahorita qué año era, pero creo que era niña cuando sacaron esos anuncios. O sea, yo los veía en la tele y hasta me emocionaba, ¿no? Yo sentía que estaba ahí como con los ositos y esa parte de las estrellas y como que la música, o sea, todo hacía que lo que dijo, ¿no? Que sea mágico, como que uno se transportaba ahí aparte del... En ese momento fue donde Coca empezó en realidad como que ya a ser también ya más famosa con sus anuncios publicitarios. Pero también tan solo el que mencionaron en el episodio, el de Michael Jackson, o sea, fue de los más caros que se han hecho y pues Coca no, pues en realidad fue de Pepsi, ¿no? Sí, no tuvo ahí elementos de competencia, ¿no? Creo que cada una ha tenido sus momentos importantes y, y ha podido llevar bien esta carrera, o más bien esta guerra de negocios, ¿no? En la venta de un producto y sobre todo porque al final, pues bueno, cada una de ellas ha tenido estrategias diferentes que van inclusive a sectores pues diferentes, ¿no? Porque las personas que consumen Pepsi son diferentes a las que consumen Coca, ¿no? Porque quizás Coca pues es un poquito más concentrado en cuestión de fórmula y en cuestión de Pepsi, bueno, al menos desde mi punto de vista es un poco más ligero el sabor, ¿no? Y hay gente que también le gusta eso, ¿no? Que tenga ese sabor, pero que tampoco sea tan hostigoso como la Coca, ¿no? Y bien, también otro punto importante dentro de lo que es los podcasts está la parte de el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo influyó este conflicto en el crecimiento de Coca? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuáles estrategias utilizó? Pues es que en la primera vez les afectó, pero esta vez ya les benefició, ¿no? Lo que fue la guerra, Ajá. porque ellos lo presentaron así como que te vamos a ayudar a mantener casi casi hidratados a los militares y como que no extrañan esa parte de como de estar en familia o reunidos con amigos, como que hacerlos olvidar, ¿no? Por un momento, ¿no? Mientras están tomando su coca. Entonces, pues ellos vieron esa parte de beneficio y se apoyaron de los aviones, los mismos en donde trasladaban los armamentos y pues todas las municiones y todo lo que trasladaban a la guerra y aprovechan esto para trasladar una embotelladora a donde está, pues al punto donde está la guerra, ¿no? Así es, si se dan cuenta desde este punto, pues prácticamente Coca vio una ventaja competitiva desde el punto en que empieza a ver que, bueno, gran parte de la población que se encontraba en la guerra requería de ese momento, ¿no? Creo que más que la bebida era el momento, ¿no? De asociar la bebida con momentos familiares, sobre todo compartiendo los alimentos y todo esto, ¿no? Que al final, si se dan cuenta, es la misma estrategia que te sigue vendiendo actualmente, ¿no? Claro, ya desde otro enfoque, quizás un poquito más, como lo hemos mencionado, ¿no? Un poco más mágico, o a veces no tan mágico, más aterrizado en cuestiones muy reales, en cuestión también de sus comerciales, pero al final es eso, ¿no? Creo que Coca, más allá de venderte una bebida, te vende un momento, ¿no? Y creo que desde este punto todo lo que deben de hacer también las compañías es encontrar esa propuesta de valor que te haga diferenciador de los demás, ¿no? Porque productos
por ejemplo, hablando de refrescos, existen muchos, ¿no? Pero porque al final siempre la gran parte de las ventas se la lleva Coca. Y yo creo que también es por esta parte de venderte un momento más que de venderte un producto, ¿no? Y bien, más allá también de lo que fue este contexto bélico, pues se dieron cuenta que la parte también de lo que es la producción y la distribución del producto ya realizado, en este caso desde Estados Unidos hasta el campo de batalla, pues era también algo muy caro, ¿no? Digo, en ese momento todavía era muy caro, ahorita pues ya los costos se disminuyen porque ya existen otros servicios, pero aún así se dieron cuenta que el incremento pues era bastante alto, ¿no? Entonces creo que desde este punto ellos vieron que era más fácil hacer una inversión más grande, pero que a largo plazo les iba a dejar un beneficio, ¿no? Que en este caso era llevar pues todos los aditamentos para establecer una planta en otra parte del mundo y pues bueno, así disminuir lo que vienen siendo los costos de producción de los productos, ¿no? No sé si alguien más tenga algo que decir al respecto sobre este conflicto y cómo evolucionó y cómo cambió la forma de distribución logística. Alexis, Jacquelina. Sí, profesor. En eso entonces, fue como una oportunidad de ventas para este tipo de, de militares y aparte de su distribución fue diferente, ya que ahí entra lo que es los aviones y entra lo que es parte de lo que es eh, parte de lo que es pues parte de lo que es logística, ¿no? Porque igual al trasladar la mercancía o su producto, pues da este, da como que, pues da como mm, más que nada llega el producto de bebidas más rápido, ¿no? Entonces, ahí igual, pues es una oportunidad de producir más. En tiempos de guerra, cuando igual las ventas ahí en ese momento en las guerras pues bajan, ¿no? Entonces ahí también su forma de estrategia de hacer negocios. Eh, También es importante, ya que si se dan cuenta hubo una evolución en la forma de cómo distribuir los productos, ¿no? Que no fuera una cuestión únicamente del producto ya elaborado, sino llevar los suministros a estas latitudes para que desde ahí se fabricara y como les funciona, ¿no? A partir de ahí empezara la distribución del producto, en este caso en los campos de concentración de los soldados y así empezar a, a tener ese momento disfrutando ese momento con el producto, ¿no? Otro punto también importante que se menciona dentro de lo que se menciona en el podcast, es la parte del suministro. ¿Recuerdan qué es lo que, o cómo podemos relacionar los suministros, la materia prima, con lo que se mencionó en el podcast? Con lo del azúcar, ¿no? Les afectó la producción del azúcar Así es. y disminuyeron, ¿no? La producción de la coca porque no había suficiente producción de azúcar. Y lo que hizo Pepsi fue
venir a México. Creo que primero a Cuba lo intentó, pero pues no se pudo. Y luego con México, pero como existía la restricción de importación, creo que solo podía hacerse para dulces, o sea, si era azúcar era para dulces. Para Entonces, unas sacarosas nada más. ajá, entonces por eso lo expusieron como que pues era para el jarabe, ¿no? Así es. Y de esa forma, y creo que era por vía férrea que se hacía la distribución logística Así es. del azúcar. ¿Esto en qué momento fue? ¿Recuerdan? ¿Fue antes, durante o después de la guerra? No, durante. Primero, entre antes y después. Ujú. Sí, primero fue en 1929 y después fue más o menos en 1940, algo así. Sí, Así es. porque primero escaseó y después necesitaban porque no tenían como, porque le detuvieron en algún lado, ya no le quisieron venderla, entonces tuvo que buscar en otra parte. Entonces, el lugar que halló fue aquí en México. Así es. Y bueno, actualmente, pues bueno, creo que México es uno de los principales exportadores de derivados de sacarosas, creo que son. Sobre todo para la creación de este tipo de productos. Y si se dan cuenta, pues bueno, esto es algo que hemos mencionado durante la clase, ¿no? Creo que el abastecimiento de la materia prima en cualquier corporativo, en este caso aterrizándolo al caso de la coca, pues se vuelve interesante, ¿no? Porque empieza a haber un incremento en los precios del insumo y lo que pasa es que, pues bueno, la guerra generó un desabasto internacional en muchos sentidos y por ende se elevan los precios porque empieza a haber escasez de la materia. Y en el caso de las refresqueras, pues también se busca la alternativa, ¿no? Quizás en este caso no del insumo, pero sí del proveedor, ¿no? Buscar proveedores que tuvieran acceso a la materia prima y obviamente con un costo quizás menor al que venían, o más bien menor al que ya estaba en cuestión de precio internacional, ¿no? En el caso de México, pues bueno, México ha sido un país que ha trabajado de manera directa con los Estados Unidos en muchas áreas del sector productivo y como lo mencionamos inclusive en clase, ¿no? Creo que existen barreras siempre para que se dé un crecimiento exponencial desde la parte corporativa. Muchas veces son barreras externas, ¿no? Que tienen que ver con elementos que como tal la empresa no controla. En este caso, pues el alza de los precios internacionales por una inflación a consecuencia de un conflicto internacional. En este caso, llámese la Segunda Guerra Mundial. También podemos mencionar lo que es ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el nombre. Los acuerdos comerciales, ¿no? Los acuerdos comerciales siempre van a beneficiar, si existen, a la parte de lo que es el crecimiento comercial, ¿no? En este caso, pues bueno, todavía no existía para ese entonces un tratado comercial en este caso con México y Estados Unidos, y por eso, a pesar de que no existía, era todavía un poquito más difícil establecer este intercambio, ¿no? Aún así, con el paso del tiempo, pues bueno, sí se logró dar, pero si existiera un tratado comercial, obviamente este intercambio comercial desde un inicio hubiese sido más rápido, ¿no? Inclusive hasta un poco más económico, ¿no? Porque lo que hacen los tratados es beneficiar, pues, ya sea que el insumo esté exento de lo que es el arancel, o en su caso que se pague cierto porcentaje, pero con un trato preferencial respecto a otros países, ¿no? Entonces, la elección de un buen proveedor y tomar en cuenta los elementos externos que se están dando en el momento, pues son también
cosas que tienen que ver directamente con el crecimiento corporativo, ¿no? Bien, ¿algo más que quieran mencionar al respecto? Alexis, Jacqueline, Erika. No, Ok, perfecto. Bien. Desde su punto de vista, ¿cómo creen que es actualmente el desarrollo comercial? Pues bueno, podemos mencionar de ambas empresas, ¿no? Tanto de Coca como de Pepsi. ¿Y cómo creen que se dé este proceso logístico actualmente? ahí es que está medio difícil ya pensar en una empresa ya tan grande como, bueno, como lo son las dos, ¿no? O sea, pensar desde las embotelladoras que hay en los diferentes estados, los diferentes países, ¿no? Así es. Y desde ahí, o sea, empezar, ¿no? El proceso de producción, bueno, no, y desde antes, ¿no? El proceso de la adquisición de las materias primas, el que lleguen a las plantas embotelladoras, realizar el proceso de producción y después lo que es ahora, que también ya lo hacen por, bueno, tan solo en México, en Estados Unidos, en otros países, no sé cómo sea, pero en México lo hacen por medio de los preventistas que van a las tiendas, ¿no? Y Ya. que van a las tiendas y ¿qué va a querer, no? ¿Cuánto de producto va a necesitar? Se hace la toma del pedido, se registra todo y entonces se llega a la empresa. Bueno, que ahora, antes era por medio de los tickets, ¿no? Las notas. Sí. Ahora ya es por medio de las tabletas y Ujú. ya se van registrando los pedidos y así es como llegan a las embotelladoras, ¿no? A las fábricas y ya se van Ya. organizando, ¿no? Los pedidos y por rutas, ¿no? Así es. ¿Qué ruta va a seguir el camión y todo eso? Pero en los demás países no sé si sea de la misma forma. Sí, tendría que ser de la misma forma, ya que pues son empresas que trabajan bajo una estructura, pues en este caso logística, que al final pues va a minimizar lo que son los costos de producción y de venta, ¿no? Desde este punto prácticamente lo, lo único que va a diferenciar a veces puede ser quizás no como tal el diseño del producto, pero a lo mejor con ciertos elementos publicitarios, ¿no? Locales. Por ejemplo, en el caso de México, que luego sacan productos que tienen que ver con alguna región o con algún festival de la región también, ¿no? Pero fuera de eso, el proceso logístico es el mismo para todos y de alguna manera con esto se beneficia lo que es el suministro de producto y de materia prima, ¿no? Creo que al final es parte también de lo que hemos estado viendo en esta materia y sobre todo la importancia de tener siempre al alcance eh, pues esa distribución y que sea en tiempo y en forma, ¿no? No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta con respecto a lo que se escuchó. No, ninguna pregunta, pero aquí también ya en la actualidad ya entra también mucho lo que es el embalaje y el etiquetado, porque también eso les ha llevado a un punto de donde el consumidor a hoy también ya es donde ve lo que consume. Claro. Digamos que van siendo ciertas normativas que van imponiendo, en este caso,
pues los países, ¿no? En el caso de México se han establecido una serie de etiquetados que se han puesto para que el consumidor, como tú lo mencionas, tenga un conocimiento de qué es lo que está tomando, ¿no? Aún así, te puedo decir que aunque existan estas etiquetas, ya es algo que no afecta directamente a las empresas. ¿Por qué? Porque si el producto ya te gusta, si ya tienes una necesidad de consumo del mismo, pues no te va a afectar. Quizás vas a pagar más por el producto, pero desde el plano comercial no va a afectar tanto, ¿no? Sobre todo porque, al menos en el caso de México, hablando también de esta refresquera, su logística de distribución del producto es tan eficiente que puede llegar hasta rincones donde todavía no existen inclusive servicios básicos, ¿no? Como agua potable, como luz, eh, ¿cómo se llama esto? Este sistema de drenaje, todo esto, ¿no? Que debería de ser lo primordial y que no existen por diferentes circunstancias, pero que a través de una buena logística que se implemente a nivel internacional por parte de estas empresas, el producto llega, ¿no? Y es por eso que a veces hasta es más barato o más fácil comprar ese producto que tener un recurso vital, ¿no? Como agua potable, ¿no? Entonces, desde ese punto podemos ver la magnitud que tiene su sistema logístico que hace que se tenga al alcance del producto en cualquier momento, ¿no? Más que Y por... el estudio también del mercado, ¿no? O sea, lo que hacen de estudiar primero al mercado, a los compradores, a los clientes y también las zonas, ¿no? O sea, Así es. ir y hacer la chamba, ¿no? De cada, así como dice, cada rincón para poder llegar, ¿no? Y trazar la ruta para llegar ahí, hasta donde estén, pero vamos a llegar. Así es. Creo que ese ha sido el éxito de estas empresas y que al final, pues bueno, es por eso que se vuelven referentes en este ámbito, en el de las bebidas carbonatadas y que pues bueno, llegar a quitarles ese ranking, pues todavía es muy difícil, ¿no? Porque ya son empresas que existen, pues ya que tendrán aproximadamente más de un siglo de existencia, ¿no? Y eso se traduce en conocimiento, experiencia y altibajos, ¿no? Que al final son todos esos elementos que te hacen estar en que las hacen estar en donde se encuentran en este momento, ¿no? En este punto de, de crecimiento, ¿no? Exponencial que tiene. Y como les digo, al final de este tipo de cosas pues, no tienen nada que ver o no les impacta tanto en su proceso de venta, ¿no? Bien, chicos, pues bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Eh, Me gustaría que escucharan los otros casos de de los otros podcasts, ya no como tarea, sino como de interés. Tienen la misma mecánica de narrativa, lo cual los hace muy interesantes. Inclusive estaba viendo ahora que les puse los links de estas, y bueno, al menos de los que yo ya escuché, que hay todavía algunos más nuevos, ¿no? Al final, pues bueno, elegí el de la coca, porque va retomando muchos elementos de lo que hemos mencionado en clase, ¿no? Quizás nosotros, pues sí te habla de ese crecimiento o ese comportamiento de competencia entre las empresas, pero como son más recientes, pues no se menciona tanto la parte de la logística, ¿no? Y creo que el caso de de estas dos compañías involucró ciertos aspectos y pues bueno, por eso se me hizo interesante que las escucharan, ¿no? Con respecto a sus tareas, igual si las pueden subir a la plataforma ya para que las chequen,
Voy a dejarla habilitada hoy hasta las 2 de la tarde para que la suban. En este caso sería ahí en su libreta. Y ya yo les iré contestando por ese medio. ¿Ok? Sí, está bien. Bien. Les voy a dar 5 minutitos para que se despejen un ratito y retomamos la clase. ¿Ok? Sí. Ok, son 5 para las 11. Los veo aquí a las 11, 11:05. Ok, chicos, bueno, vamos a regresar a nuestra sesión. Bien, en la clase pasada nos quedamos con este aspecto de lo que era la línea cronológica de cómo fue evolucionando la conceptualización de la logística. ¿Me pueden decir qué fue lo último que vimos? En general, todo lo que se haya mencionado con respecto a este tema. Estábamos hablando de la logística como un subproducto, eh, de cómo se empezó a utilizar centrando en el transporte y la disminución de los costos. Y hablábamos que empieza lo que es la preocupación por el consumidor final. Ok, muchas gracias, Erika. ¿Alguien más de los que están conectados, chicos? ¿Nadie, chicos? Bien, pues como ya hemos mencionado, prácticamente lo que es la logística, pues ha tenido ciertos elementos que han ido evolucionando con el paso del tiempo, ¿no? Habíamos inclusive dicho que este concepto metodológico, pues, ya existe desde tiempo atrás, ¿no? Quizás no con la conceptualización que se tiene hoy de logística, pero ya existía como tal este evento, ¿no? O ya se realizaba de manera un poco empírica, ¿no? Bien, inclusive ya les había mostrado lo que era esta parte de la línea del tiempo con respecto al desarrollo logístico, en la cual, pues bueno, podemos ver que pues esta tuvo un crecimiento, un desarrollo bastante bueno, en el cual pues prácticamente dio el parteaguas a lo que conocemos actualmente de la logística y sobre todo de la forma de consumo que se tiene al respecto, ¿no? Bien, mencionábamos, por ejemplo, que en los años 30 y 40 pues estaba este aspecto de la guerra, ¿no? Que inclusive ya lo acabamos de mencionar ahorita con lo que fue la tarea que se realizó. Se empieza a dar una logística de su producto. Bueno, vamos a ir mencionando cada una de ellas porque esto ya lo habíamos dicho. En este caso, por ejemplo, el abastecimiento, no sé si recuerdan cómo se dio todo este aspecto militar.
Esto ya lo mencionamos, ¿verdad? Sí, Sí, profe, lo mencionamos que en materias primas, igual y en el consumo. Ah, ok, perfecto, sí. Bien. El aspecto logístico como subproducto, en este caso, digamos que aquí es donde se empieza ya a dar esta conceptualización de lo que es la logística, ya que en los años 50, bueno, comenzaron la distribución de los productos. Digamos que la guerra generó que se pudiera establecer este sistema en otras áreas. Recordemos que en un inicio todo el proceso logístico de suministros de armas, de bienes, de armamento, pues bueno, se daba únicamente, más que nada, la metodología se daba en el aspecto militar. Una vez que se vio el resultado como parte de este proceso logístico en el área militar, se empezaron a establecer las pautas para que a raíz de este concepto metodológico se implementaran en la parte comercial, ¿no? Ya que, pues, bueno, la distribución de los productos también deberían de estar en tiempo y en forma, ¿no? Sobre todo aquí, porque empieza a haber también un incremento en la perdón, en el consumo y por ende en la productividad se tiene que dar este sistema bajo el cual se empiecen a dar una distribución del producto y que llegue como tal al consumidor final, ¿no? Como les mencionaba, a principios de los 50 se empieza a dar con algunos problemas en el área logística, sobre todo en la cuestión de entrega del producto, debido a que, pues bueno, el consumo empezaba a ser más y también porque de alguna manera la cuestión de consumo era un poco más cercana, ¿no? Que tiene que ver con esto, que cualquier insumo que se necesitara de nuestra vida diaria, pues en su momento, pues se hacía bajo la compra, por ejemplo, de algo en una tienda o en alguna cadena, ¿no? En una tienda, ¿no? Y de ahí, pues bueno, la gente empieza a buscar nuevas maneras de consumo y sobre todo en mayor cantidad, ¿no? Lo cual generó que de inicio se diera un problema en la logística y entrega de lo que venían siendo los productos, debido a que el volumen productivo y la venta habían aumentado, ¿no? En este caso también, digamos que se vio desabastecido el sector logístico, más bien el sector de distribución, ante lo que venía siendo el consumo y por ende también la producción, ¿no? Digamos que el sistema que estaba empezando a fallar era la parte de la distribución, ¿no? Quizás la parte de producción y consumo estaban ya al nivel, pero la parte de distribución empezaba a tener como tal un desequilibrio, ¿no? Y es cuando aquí se empieza a dar una evolución del proceso logístico y se empiezan a adoptar nuevas formas de realizar este tipo de entregas, ¿no? Por ejemplo, se empieza a realizar una logística que comienza a utilizar con la logística del subproducto. ¿Qué quiere decir esto? Que al final, pues bueno, el sistema productivo, más bien la eficiencia del sistema productivo también se iba a dar desde la agilización de las materias primas, ¿no? Y pues bueno, ante esto se empieza a demandar otros servicios como lo que es la cuestión del transporte. De esta manera también se empiezan a agilizar los trámites administrativos para que se empiece a dar esta logística o distribución del producto de manera correcta, digamos, ante lineamientos pues administrativos con los gobiernos, con todo lo que tuviera que ver con el transporte de las mercancías. Empieza también a haber un aumento en el servicio del consumidor
De esta misma manera, pues bueno, la producción empieza a generar un incremento para establecer una equidad tanto de consumo como de producción, y por ende empiezan a darse una mayor eficiencia, bueno, con la creación de más canales de distribución o una implementación más adecuada de la distribución del producto, que pues ya no solamente iban a ser de forma terrestre, sino que empezaban a buscar otros medios, llámese ferroviarios, llámese marítimos, el aéreo de alguna manera, pero bueno, quizás es el medio que menos se utiliza por los altos costos, pero aún así se toma en cuenta para como un elemento de canal de distribución, ¿no? de los productos. Y esto hace que por ende los canales de distribución tengan una mayor equidad en cuestión de lo que viene siendo la distribución de los productos, y así, pues bueno, poder establecer ese balance en producción y en consumo, ¿no? Ya que, pues bueno, quizás si el problema se centraba en la cadena de distribución, pues tanto la producción se iba a estar ahí almacenada por unos días, y el consumidor final pues iba a tener que esperar por el producto, ¿no? Entonces aquí la eficiencia en el sistema de distribución iba a ser un elemento primordial, ¿no? Para que existiera ese balance entre ambas, ¿no? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta que acabamos de mencionar. No, profe. Bien, bueno, vamos a continuar. Bueno, en los años 60, digamos que al final de estos años 60, empieza a darse un nuevo concepto que no existía antes, ¿no? Antes nada más era, no sé si lo recuerden en la clase de transporte internacional, ¿no? Esta cuestión de fabricación y envío de productos, ¿no? Al consumidor directo. Acá, pues bueno, se empiezan a dar centros de distribución. ¿Qué quiere decir esto? Y ya una vez que el producto está finalizado, se almacenan de forma temporal en un área pues grande, para que a raíz de ese centro de distribución se establezcan las rutas de entrega del producto final, ¿no? Llámese a tiendas de conveniencia, llámese a no tiendas departamentales, sino tiendas, perdón, comerciales, ¿no? Y también empieza a darse una evolución en el transporte. ¿Qué quiere decir esto? Que se empieza a incrementar el desarrollo tecnológico en estas áreas, en el área de lo que vienen siendo las formas de distribución. La evolución logística pasa por una transición al desarrollo. En este caso, los primeros centros de distribución van a ser el punto más importante para que el producto llegue de forma adecuada al consumidor final, ¿no? Y empieza a darse lo que se conoce como la evolución del transporte. Esta evolución del transporte tiene que ver directamente con lo que es la creación o el desarrollo de nuevas formas de entrega, ¿no? En este caso, la logística ha sido, pues bueno, como ya lo hemos mencionado, un proceso que ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes en todos los tiempos, ¿no? Lo habíamos mencionado en clases pasadas y lo seguirá haciendo en este caso siempre, ¿no? Ya que, pues bueno, aquí la única cuestión que cambia es la existencia de una cadena de suministros, ¿no? Sobre todo en cómo se va a dar la transformación del producto para que llegue al consumidor final, ¿no? Y quizás los puntos que se mencionan con respecto a lo que es la evolución del transporte, pues con respecto a estos que se mencionan, es ya a lo largo del tiempo, ¿no? No es porque en estos años, en los años 60, se haya dado todo esto, ¿no? Quizás este transporte eficiente se empieza a dar con el paso de los años, quizás con un incremento de la flota de camiones de carga, también de una evolución también
en la forma de transportarlos. Y pues bueno, conforme van pasando los años, también se va haciendo un transporte más eficiente, ¿no? Sobre todo porque se empiezan a ver otros problemas que actualmente acontecen, sobre todo al haber ya una gran carga, una gran cantidad de vehículos, se empieza a deteriorar el ambiente, que también forma parte de esta cadena de suministros al final, o de materia prima, dependiendo del sector. Y pues bueno, se empieza a ver que también el transporte sea sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera, pues ¿cómo se llama? La forma en cómo se moviliza la mercancía, pues no genera un impacto sobre lo que es el medio ambiente, ¿no? Sobre todo porque actualmente ya se hablan de cuestiones como lo que es el cambio climático y todo lo que afecta en ese sentido, ¿no? Y por eso se busca que el transporte, a pesar de que ya existe en gran cantidad, pero que ahora sea más sostenible y que, pues bueno, inclusive pueda ahorrarse en cuestión de lo que viene siendo el combustible, los medios para transportarse, el tiempo para llevar la mercancía de un punto a otro. Y aquí también se empieza a dar con lo que es la importancia del cliente, ¿no? Sobre todo que el cliente se vuelve el factor más eh, importante de todo el proceso de compra, ¿no? Más bien de todo el proceso sí, de compra, porque al final, si no existe el cliente, no existen ventas, si no existen ventas, no existen productos, si no existe el producto, obviamente no existen los corporativos, ¿no? Que se dedican a todo esto, ¿no? ¿Una duda, alguna pregunta? No, Bien, entonces con todo esto se empieza a dar, como les mencionaba, eh, la gestión de lo que es la cadena de suministro, en donde, pues bueno, parte de esta gestión de cadena de suministro trata de planificar todo lo que vienen siendo pues las rutas, los mapas, el tipo de transporte, el tipo de carga que se va a movilizar, se controla inclusive el almacenamiento eficaz de los bienes, que tengan todo lo que son pues las condiciones para que el producto pueda ser transformado y después distribuido. Se implementa también servicios de atención al cliente, por eso también el cliente más bien pasa a ser parte importante de todo este proceso productivo. También se da ¿cómo se llama? Un intercambio de información relacionada desde lo que tiene que ser el punto de origen hacia el punto de consumo para así satisfacer lo que son los requerimientos del consumidor, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que con todo este intercambio de información se pueden establecer rutas más óptimas, el transporte también, acorde también a la cantidad de carga, ¿no? Entonces aquí ya se empieza a hablar de una evolución entre lo que es el concepto de logística, ¿no? De lo que ya conocemos actualmente, ¿no? Quizás antes de los años 60, pues también existía, pero todavía tenía muchas deficiencias, ¿no? Digamos que a raíz de esto, pues ya se empieza a sentar las bases de lo que conocemos hoy como el proceso logístico, ¿no? ¿La duda, alguna pregunta? no, profe. Bien, continuamos entonces. Bueno, los años 70, el Just in Time. ¿Saben qué es el Just in Time? ¿A qué les suena? Justo a tiempo, ¿no? ¿Ok? Justo a tiempo. ¿Cómo podemos relacionar este concepto de justo a tiempo con la parte del proceso logístico? Pues que tiene que estar listo, ¿no?
el producto para poder satisfacer las necesidades de los clientes. Ok, muy bien. Gracias, perdón, no vi quién. Erika, ¿de verdad? Sí. Ok, gracias, Erika. Jacqueline. Sí, el justo tiempo es el producto que esté ya realizado para poder llegar a sus proveedores. Ok. Involucra todas las fases, ¿no? La fase del aprovisionamiento, la fase de distribución, ¿no? Y sobre todo, que llegue al cliente en el momento que él lo requiera, ¿no? Y pues bueno, todo esto tiene que ver directamente con toda la fase logística en el área de producción, ¿no? Como tal, en los años 70, este concepto de just in time vino a cambiar todo lo que es el proceso de logística. En este sentido, se menciona que hubo una evolución que ha continuado hasta la época actual, pero precisamente en este año es el año donde surge un profundo estudio de lo que es la distribución física, ¿no? Ya se empieza a analizar de manera pues científica cómo generar que el producto pues esté en el tiempo correcto bajo ciertos fundamentos, ¿no? De establecer rutas, de establecer toda una planeación estratégica para que ese producto, pues bueno, beneficie a todos, ¿no? Beneficie al productor, beneficie en la reducción de costos, si se tiene que implementar tecnología, se tiene que hacer, o en este caso que el producto pues esté en el momento exacto que el cliente lo requiera, ¿no? Y bueno, como les mencionaba, ¿no? Empieza a darse este profundo estudio de la distribución física y bueno, hasta entonces esto ha funcionado y es algo que hacemos día con día, ¿no? Quizás la forma de consumirlo ahora es diferente, pero de la misma manera queremos el producto en el momento que lo necesitemos, que lo requiramos, ¿no? Y también se empieza a hacer, como les mencionaba, ¿no? Este proceso analítico de cómo reducir los costos de producción. Y pues bueno, con todo esto se empiezan a delimitar ciertos conceptos que van a hacer que esto funcione, ¿no? Por ejemplo, aquí mencionábamos la cuestión del outsourcing. ¿Alguien sabe qué es el outsourcing? Ya lo habíamos, bueno, ya lo había mencionado en otra clase, que es la bueno, más bien como subcontratación de otras empresas, ¿no? Sí. Sobre todo por esta parte de la atención al cliente, ¿no? Creo que el cliente aquí ya empieza a ser vital y para no, digamos, desatender la tarea más importante del área corporativa, que es generar el producto, pero tampoco de restarle importancia al cliente, se contratan este tipo de empresas para que existe el intercambio de información y sobre todo el intercambio, o más bien el cambio de las necesidades del consumidor, ¿no? Y así ir generando nuevos productos que satisfagan las necesidades o problemas que tenga en ese momento el consumidor, ¿no? En este caso, pues bueno, como lo menciona, ¿no? El outsourcing va a empezar a reducir lo que son los costos de la tecnología de la información. ¿Por qué? Porque ellos van a encargarse de recabar esa información de manera más fácil, más adecuada y pasársela de manera directa a lo que vienen siendo pues los corporativos, ¿no? Que son los que se encargan de la producción del producto y que pues bueno, al final esa información es vital para esa empresa, ¿no? También se empieza a hacer, en este caso, perdón, se convierte
en un requisito lo que es la atención al cliente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la atención al cliente va a ser primordial, va a ser tan importante como crear el producto, ¿no? Ya que si no se tiene esta información, pues prácticamente no vamos a saber cuáles son los requerimientos o necesidades que tenga el cliente en el momento, ¿no? O empezar a generar ese producto que le resuelva esa necesidad, ¿no? Y bueno, no siendo suficiente, como les mencionaba, la cuestión del outsourcing va a ayudar en este sentido a recabar toda esta información y pues bueno, así poder darle ese sentido a lo que conocemos como el just in time, que es justo a tiempo, cubriendo todas las necesidades que tiene el cliente en cada momento, ¿no? Bien, ¿alguna duda con respecto a este punto? No. No, ninguna. Bien, continuamos entonces. De ahí vamos a lo que es los años 80. Estos años 80, pues bueno, también empieza, así como empieza a darse un desarrollo en la parte logística, en los años 80 también se da una crisis. ¿Por qué? Viene siendo parte de lo que es la segunda crisis económica que se da en los años 80 y se comienza a valorar más con el servicio a lo que es al cliente y los tiempos de entrega. Como parte de lo que es la evolución logística, se aumenta lo que es la productividad en las plantas de distribución y de esta manera, pues bueno, podemos generar un afianzamiento de lo que vienen siendo todos los elementos de logística, ¿no? Como una eficiencia en el transporte, un incremento o un análisis profundo en lo que vienen siendo las rutas de distribución y pues bueno, con esto generar una coordinación equitativa entre lo que es el abastecimiento, la manufactura y la distribución, ¿no? Que es parte de lo que ya hemos mencionado, ¿no? En la otra clase. Y si se dan cuenta en esta línea de tiempo, la evolución de la logística, pues bueno, ha tenido sus momentos claves, ya que pues bueno, gracias a estos cambios que quizás de momento puedan sonar como baches, pero al final sirven como elementos de renovación, de evolución, para así generar o tener la distribución logística que tenemos actualmente, ¿no? En el cual, pues bueno, podemos pedir productos de cualquier parte del mundo y tenerlos ahora sí que acorde a la distancia, ya sean 24 horas, 48 o máximo 72 horas, ¿no? Dependiendo la ubicación del producto, ¿no? Y bien, con esta evolución se va a fomentar lo que es el incremento de la productividad y bueno, gracias a esto se va a dar una mayor coordinación, como les mencionaba, ¿no? En esta parte del abastecimiento, la manufactura y distribución. Y pues bueno, también que la forma de cómo se va a consumir va a ser diferente, ¿no? Creo que en las clases pasadas mencionábamos que antes, bueno, el consumo siempre ha existido, ¿no? Las maneras de cómo se consume han ido cambiando. Por ejemplo, mencionábamos que en un inicio, cuando se empieza con ¿cómo se puede mencionar? Con lo que es la creación del desarrollo industrial, pues se da esa fase de producción en masa, ¿no? O sea, de productos. Y por ende, pues bueno, en un inicio se buscaba productos duraderos, o sea, la forma de consumo era en busca de productos duraderos, ¿no? Por ejemplo, si se compraba una licuadora, ¿qué más?
una estufa o algo así, se buscan que sean elementos duraderos. Bueno, y actualmente creo que todavía no. Pero bueno, quizás productos que puedes irlos cambiando un poquito más fácil. No sé, se me viene ahorita a la mente la licuadora, un tostador o cosas así, insumos que son más económicos, pero que en un inicio, a pesar de que eran, bueno, no eran tan económicos porque eran productos novedosos, pero se buscaba más bien la forma de consumo que era mediante un producto duradero. Ahora la forma de consumo se basa más en un consumo de moda. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces, aunque no lo necesitemos, lo compramos por si lo llegamos a necesitar, ¿no? O lo compramos porque a lo mejor, hablando por ejemplo de la licuadora, ¿no? Sí, bueno, esta licuadora ya se ve fea, ya se ve feita, ¿no? Entonces, vamos a comprar una licuadora un poco más bien una licuadora nueva, que en diseño se vea bonita, ¿no? Pero quizás la que tiene uno, pues es funcional, pero por el simple hecho de que ya la vemos pues fea o por lo que sea, buscamos comprar algo, ¿no? Y como les menciono, aquí quizás se vuelve una necesidad de consumo más por una tendencia, ¿no? Por moda, que realmente porque busquemos un producto duradero, ¿no? No sé ustedes cómo ven esta forma de consumo o cómo es su forma de consumo actualmente con respecto a la de sus papás. Pero ahorita que está hablando de la tecnología, bueno, de las cosas que compramos y quizá no necesitamos, creo que estamos al revés en mi familia. Mi mamá es la que anda comprando que el Nutribullet, la cosa esa para hacer jugos y que según hace 1000 jugos y terminó resultando que casi funciona igual que que los que hacen jugos, los extractores normales, ¿no? Los comunes. Ajá. Pero sí es más porque que llega su amiguita y le platica, ay, es que compré y no sé qué, y qué bien bueno, y mi mamá se deja llevar y hasta comprando todas esas cosas tecnológicas que al final pues funcionan igual, o sea, por ejemplo el Nutribullet, pues a lo mejor sí muele mucho, pero está bien chiquito, que te cabe, no se cabe así como que mucho, ¿no? Entonces en realidad si tienes pues una buena licuadora te funciona igual, ¿no? Y hasta mejor porque Así es. Por ejemplo, hablando de ese producto, de las licuadoras o de ese tipo de productos, ¿no? En un inicio, bueno, cuando salieron las primeras licuadoras, eran únicamente de un botón, ¿no? Y conforme fue evolucionando ese producto, pues a lo mejor evolucionó en diseño, evolucionó en modos de licuar, qué sé yo, y poniéndole más botones, ¿no? Quizás esa fue una evolución de ese producto, pero al final la función es la misma, ¿no? Y a veces, por ejemplo, ahora, con respecto a ese producto, ahora hasta son más caras las licuadoras que tienen nada más un botón que las que tienen muchos, ¿no? Entonces, es algo ahí también, bueno, mercadológico, pero bueno, a raíz de lo que estamos hablando, va una cuestión conforme al tipo de consumo, ¿no? Que ya es un consumo por tendencia, por moda, por lo que tú mencionas, ¿no? A lo mejor porque alguien ya la compró, pues yo también lo quiero, ¿no? O si me está funcionando, yo también quiero ese tipo de producto. Ahí, bueno, estaríamos hablando de factores que se involucran en la forma de consumo, pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Que ahí sería un factor, déjame recuerdo, sería un factor social de consumo, que es cuando tu entorno te invita a comprar ciertas cosas, ¿no? O te genera esa necesidad de compra, ¿no? Pero al final, pues bueno, aterrizando lo que mencionábamos, es esa parte, ¿no? Que se vuelve un consumo por tendencia o moda, ¿no? Los demás, no sé qué opinen. Gracias, Erika.
Pues antes yo era una compradora impulsiva, profesor. Todo el tiempo andaba yo comprando y novedades de las que iban saliendo, pero pues ahora ya se me quitó esa, como que esa manía, ¿no? Y que ahora ya me dicen que pues ahora soy, ¿cómo se puede decir? Em, em, Ahí como se dirá, coda, Ajá. porque ahora ya trato de evitar gastos así excesivos. Así es. Bien, pero si se dan cuenta al final, la forma de consumir, pues cambió, ¿no? Y por ende también se dio una evolución logística, ¿no? Al ver una mayor necesidad de compra, los canales de distribución, la forma en cómo se daba todo este suministro o abastecimiento de materias primas, pues también cambió, ¿no? Y actualmente, aunque uno no lo haga, la forma de consumo es por tendencia, por moda, ¿no? Y es por eso que las empresas ahora cada año te cambian un producto. Claro, y si ya este producto tiene elementos tecnológicos, pues con mayor razón, ¿no? Porque la tecnología también va avanzando a pasos muy agigantados y muy rápidos, ¿no? Por eso el producto que, por ejemplo, el celular que tienes, más bien el celular que tenían hace 5 años, ya no es funcional al celular que tenemos ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás hace años te vendían un celular con una mayor capacidad de, qué sé yo, de almacenamiento, ¿no? Pero que el celular tuviera ese almacenamiento. Ahora quizás te los venden igual con mucho almacenamiento, pero ya ese almacenamiento pues ya te es insuficiente y ya te venden otro servicio, ¿no? Como lo que es servicios de almacenamiento en la nube, ¿no? Y al final, pues bueno, ¿cuál es la esencia más importante de un teléfono? El comunicar. Inclusive, la forma en cómo se comunica uno ha sido diferente, ¿no? Por ejemplo, de cuando salieron los primeros celulares, pues obviamente, ¿cuál era la importancia de ese producto? Que te pudieran localizar o que tú pudieras llamar desde cualquier punto donde estás, ¿no? Y ahora, ¿cuál es la importancia de un celular? Igual, comunicarte. Pero hasta eso ya no es por medio de una llamada, sino por medio de un WhatsApp. Entonces, o de un audio, o en el mejor de los casos, por medio de una videollamada. Entonces, la función del producto es el mismo, la comunicación, la forma de hacerlo es totalmente distinta, ¿no? Bien, bueno, vamos a continuar, porque si no, vamos a acabar esto. Bien, entonces, en los años 90, pues bueno, ya en los años 90, como se empieza a dar esta centralización del cliente, con el imparable avance tecnológico que hemos mencionado, la evolución logística empieza a tener estos avances también, ¿no? Así como se da un avance tecnológico en los productos, esta tecnología debe de darse también en los procesos de abastecimiento, perdón, sí, de distribución del producto, ¿no? De distribución del producto. Entonces, con esto se empiezan a generar algunos softwares, algunos elementos que beneficien lo que es la distribución del producto, ¿no? Para que se tenga la misma cantidad de insumos para producir los mismos productos día con día, ¿no? En este caso, se dan una mayor o una mejora en lo que vienen siendo los canales de distribución. Se externalizan algunos servicios de logística. ¿Qué quiere decir esto? Que ya las empresas, por ejemplo, en el caso de las plantas, ¿no? Armadoras, pues ellas únicamente se dedican a la producción de los autos, ¿no? Y ya por medio del outsourcing, o sea, por medio de lo que viene siendo la subcontratación, se contratan, por ejemplo, ¿qué es lo que necesitan las armadoras? Distribuir los autos, ¿no? A los diferentes centros, a los diferentes
Ay, no fue el nombre. Donde venden los autos, ahorita no me acuerdo. Bueno, Las entonces, concesionarias, ¿no? a las concesionarias, perdón. Las agencias también, ¿no? A las agencias, exactamente. ¿Qué es lo que hacen? Contratan a una empresa que se dedica a la logística de este tipo de productos y contratan todo lo que son los trailers, las nodrizas para poder movilizar los autos y estén en el tiempo exacto, ya sea en la concesionaria o si son productos de exportación, que estén en tiempo y en forma en los recintos fiscalizados para que de ahí sean movilizados, ¿no? Y de la misma manera contratan a un servicio naviero para movilizar lo que es ese producto, ¿no? Si se dan cuenta, ahí se da una cadena de subcontratación y es por eso que se van externalizando este servicio de logística, ¿no? Como, digamos, son empresas ya especializadas en eso, pues ya la planta armadora únicamente se encarga de tener el producto listo en sus patios para que de ahí sean distribuidos, ¿no? Hasta donde tengan que llegar. Y con esto, pues bueno, el cliente tenga el producto lo más pronto posible, ¿no? Y bueno, en este caso, esto ha generado que los niveles de demanda se expandan a unos niveles exponenciales, ¿no? En este punto también es importante señalar que se da un mejoramiento en los procesos logísticos y esto, pues bueno, se da gracias a este centrismo del cliente, ¿no? En el cual se busca una mejor relación con ellos, en el cual pues se involucre dentro de lo que es la necesidad de, perdón, la creación del producto y de alguna manera participe en los gustos y necesidades, pero a través del producto, ¿no? O a través de la creación de momentos, ¿no? Por ejemplo, esa parte de generar productos de venta de edición limitada hace que uno tenga, pues ya sea un producto con cierto valor nostálgico, porque te recuerda algún momento de tu vida, y pues bueno, al final es crear un producto que, que va a ser más importante por una cuestión emotiva, ¿no? Más que la funcionalidad. Entonces, aquí es por eso que el cliente se vuelve el factor importante de la creación del producto, ¿no? Entonces, si tengan alguna duda, alguna pregunta. Ah, y por ejemplo, aquí tiene algo de que dice seguimiento de productos de entregas de la última milla. ¿Qué quiere decir esto? Que se empieza a dar importancia también a la distribución cercana. Muchas veces no se toma en cuenta, bueno, más bien no lo he mencionado, pero el hecho de que tengas compradores cercanos hace que lo que sucede ahora, ¿no? Que el producto esté lo más rápido posible en la puerta del cliente, ¿no? Y se cumplan con esos tiempos de entrega cada que el cliente necesite ese producto, ¿no? Y bueno, es algo que actualmente se hace, eh, sobre todo ahora con las plataformas de e-commerce, ¿no? Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, ninguna. Bueno, vamos a cerrar este tema ya con el último año. El cursor. Bien, en los años 2000 hasta hoy, pues bueno, ya se da una evolución o un salto logístico, ya que pues bueno, prácticamente desde el año 2000 en adelante se da una aceleración en la tecnología, sobre todo en el ámbito logístico. Así también se da una evolución a lo que viene siendo el comercio electrónico, digamos que ya se deja de lado lo que es únicamente el teléfono como elemento de captación de notas de venta, perdón, de ventas, y se externalizan los diferentes medios de venta, ¿no? Que ya no van a ser únicamente televisión, radio, periódico o un establecimiento físico,
sino que ya también, gracias a los medios digitales, se va a generar ventas, bueno, actualmente ya por redes sociales, por medio de buscadores, por medio de las diferentes plataformas digitales que existen, y sobre todo porque también ya se pueden hacer ventas o transacciones en tiempo real, ¿no? Antes tenía uno que esperar o ir a donde estaba el cliente para generar el proceso de compra y venta, y ahora pues bueno, ya en un instante que se toma la decisión, en donde quiera que se encuentre el comprador, pues ya se puede hacer este proceso de compra, ¿no? Y pues bueno, todo esto ha cambiado la forma de, de comprar, y bueno, mucho más los medios también de la distribución logística, ¿no? Ya es en el momento en que se tienen todos los documentos para la distribución, estos documentos pues ya pueden estar en cualquier punto, tecnológicamente hablando, para pues tener ese registro administrativo, ¿no? También, pues bueno, visualizar en qué momento se encuentra, en qué fase de la logística se encuentra tu producto, y todos los elementos que, pues bueno, engloban lo que vienen siendo los servicios de logística, ¿no? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. No, profe, yo vi que, bueno, en su duda en lo que, de lo que está explicando, no, pero sí como que a raíz de la pandemia, como que las redes sociales como que fueron lo principal en este tipo de ventas, tanto para consumidores, para los proveedores y todo ahí entraron y se volvió como que más técnico. Así es. Sí, realmente, si lo vemos en estadística de cómo la pandemia vino a modificar la forma de consumo, pues hay una evolución casi como de 10 a 15 años. Y me refiero a lo que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, si la pandemia no hubiese existido, la forma en cómo compramos o vendemos productos hubiese tardado de 10 a 15 años, ¿no? Porque al final, pues bueno, no, me parece que son como 10 años. De cómo veníamos consumiendo, si se dan cuenta, antes de la pandemia todavía sí se hacían procedimientos de compra digitales, pero eran todavía muy limitados en porcentaje o bajo sus diferentes circunstancias, ¿no? Porque te daba miedo meter los datos de tu tarjeta, que no te llegara el producto, que llegara mal, pero la necesidad de tener el producto en ese momento generó inclusive nuevos tipos de servicios, ¿no? Por ejemplo, los famosos, bueno, a través no solamente de compra de Amazon o Mercado Libre, sino hasta para tener el supermercado en tu casa, ¿no? Nacieron tantas plataformas que sirven ahora para eso, o inclusive los centros comerciales evolucionaron en su forma de vender, ¿no? De que ya no solamente te vendían si ibas al centro comercial, sino que ya por medio de su aplicación, por medio de su página, podías hacer la lista del súper, ya solamente, o que te lo fueran a dejar a tu casa, o que pasaras nada más a recoger tu producto, ¿no? Pero ya, ya no te bajabas de tu auto, más bien ya no te bajas de tu auto. Entonces, toda esa evolución, desde el plano del soporte tecnológico que significa, desde concientizar a las personas de que es la nueva forma de hacer las compras, pues era algo que nos iba a tardar como unos 10 años más, ¿no? Y la pandemia pues lo cambió todo, ¿no? La necesidad cambió todo, ¿no? Bien, chicos, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Ninguno, profesor.
Bien, pues bueno, vamos a dejar hasta acá la sesión y nos vemos la siguiente sesión. Buen día. Buen día. Gracias, muy bien, hasta luego.